Buenas, aquí la segunda parte de la lección número 80. Vamos a ver ahora la demostración de este teorema que nos dice que la multiplicación de estos dos binomios, cuyos términos correspondientes son semejantes, es lo que dice aquí. Son esos tres términos. Bueno, ¿cómo yo multiplico estos dos binomios? Bueno, la única herramienta que tenemos para multiplicar dos binomios es la multiplicación que vimos cuando estudiamos la multiplicación de polinomios, ¿verdad? Colocamos uno de ellos arriba y el otro abajo. Y entonces multiplicamos, recuerden, cada término del de abajo por cada término del de arriba. Cuando yo multiplique este por este, pues tendremos a por c. Y x a la m por x a la m, escribimos la base y sumamos sus exponentes. M más m, 2m. Porque es la suma de dos términos semejantes, m y m. Una m y otra m, dos m. Ahora multiplicamos este por este. C por d, que es lo mismo que bc. X a la m por y a la m. Y finalmente, y ahora vamos a, ya que multiplicamos este por cada uno de estos, ahora multiplicar este por cada uno de estos, colocando aquí debajo los términos que nos vayan saliendo semejantes a los que ya tenemos. Miren, dy a la n por x a la n, pues es lo mismo que a por d, x a la n, y a la n. Como sale semejante a este, x a la n, y a la n, pues lo colocamos ahí debajo. A d, x a la n, y a la n. Recuerde que la a, la b, la c y la d, a pesar de que son letras, son números reales fijos, son constantes, son los coeficientes numéricos. Los que son variables son la x a la n y la y a la n, ¿ok? Y finalmente, este por este, ¿verdad? b por d, que es lo mismo, o sea, d por b, que es lo mismo que b por d, por la conmutatividad de la multiplicación, y a la n por y a la n, pues y a la, y sumamos los exponentes, ya que son bases iguales, n más n, una n más otra n, 2n. Y ahora combinamos los términos semejantes que hay. Este no combina con más nadie, hace x a la 2n más. Y ahora miren esto. Ahora tengo que sumar este más este. Este término más este término, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que sumar este más este. Y como ambos tienen este coeficiente literal, pues yo sencillamente combino los coeficientes numéricos y lo acompaño con el coeficiente literal que lo hace semejante. O sea que esa suma yo lo puedo escribir así. Sumo los coeficientes numéricos AD más BC. Y lo acompaño con el coeficiente literal que lo hace semejante. X a la n y a la n. Y finalmente, este que no combina con más ningún término semejante a él, se queda igual. DD y a la 2n. Bueno, pues a ver qué obtuvimos aquí. A ver si no es esto mismo que dice aquí, miren. AC x a la 2n más AD más BC x a la m y a la n. Y más BD y a la 2n. ¿Okay? Así que fíjense que efectivamente, como dice el teorema, la multiplicación de esos dos binomios con términos correspondientes semejantes es eso que está ahí. ¿Ven? Bueno, vamos a interpretar esta fórmula para ver qué es lo que nos está diciendo esa fórmula. Miren allá, interpretación de la fórmula. Lo primero que vamos a notar es que el resultado, el producto, tiene tres términos, contiene tres términos. Miren aquí, ya yo los he marcado desde la primera parte de esta lección. Este es el primer término, todo esto es el segundo término y este es el tercer término. ¿Verdad? Segunda observación, el primero de esos tres términos es el producto de los dos primeros términos de los binomios. Míralo aquí. Fíjense que este primer término es la multiplicación de este término por este, ¿lo ven? A por C, que es la multiplicación de los coeficientes literales, numéricos, perdón, y x, que es el coeficiente literal, a la m por x a la n, la base, y se suman los exponentes, m más n, 2n. Así que el primer término de esos tres es la multiplicación de estos dos términos. El primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. El segundo término es la suma de la multiplicación de los dos términos de afuera, y vamos a ver lo que quiere decir eso, y de los dos términos de adentro. Esto que está aquí es el resultado de la suma de la multiplicación de los dos términos de afuera. Miren, estos son los dos de afuera y los dos de adentro. La multiplicación de estos dos de afuera más la multiplicación de estos dos de adentro. Mírenlo aquí. A por D, mírenlo aquí. Y B por C, mírenlo aquí. Pero además, fíjense que cuando yo multiplique este por este, los dos de afuera, el coeficiente literal que me sale es x a la n y a la n.
Y cuando multiplique los dos de adentro, el coeficiente literal que me sale es x a la n, y ya la n igual que cuando multiplique estos dos, ¿ves? Por eso ese coeficiente literal que me sale igual para los dos, lo saco afuera aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, ¿no? Y el cuarto observación es que el tercer término del resultado, que recuerde que son 3, pues el tercer es el producto de los dos segundos términos de un binomio. O sea que este tercer y último término, que es el que está aquí, es el resultado de la multiplicación de este segundo término por este segundo término. Mira, d por d, y y a la n por y a la n, pues y a la suma de los exponentes. N más n, 2n. Así es que ahí tenemos la interpretación de lo que nos está diciendo esa fórmula que nos dan en este teorema. Bueno, vamos a ver aquí ejemplos de aplicación de ese teorema, dejándonos llevar por la interpretación que hemos hecho allí de esa fórmula. Mira. Ahí tenemos la multiplicación de dos binomios. Y fíjense que pertenece a lo que dice este caso. Los dos binomios, los términos correspondientes de ellos son semejantes. Miren, este primer término es semejante a este, ¿ves? Tiene el mismo coeficiente literal, x cuadrado. Y este segundo término es semejante a este, ¿ves? Tienen el mismo coeficiente literal, que de hecho es ninguno. Bueno, pues, vamos a ver. El resultado de este sabe que va a tener 3 términos. Yo voy a escribir aquí detalladamente qué es lo que se hace en cada término según esa interpretación. Y en los demás ejemplos vamos a hacer esa que vamos a escribir aquí detalladamente mentalmente, porque esa es la idea, que usted saque el resultado mentalmente rápido, sin tener que estar haciendo todas estas cosas que vamos a escribir, ¿verdad? Bueno, dice que el primer término es el producto de los dos primeros términos de los binomios, o sea, la multiplicación de este primer término, del primer binomio, por este primer término del segundo binomio, el x cuadrado por el 2x cuadrado. Aquí lo estoy escribiendo, cuando hagamos nosotros bien, por eso lo hacemos mentalmente. No lo escribiríamos, lo hacemos mentalmente. Entonces dice, el segundo es la suma de la multiplicación de los dos términos de afuera y de los dos términos de adentro. La multiplicación de estos dos términos de afuera, estos dos, y los dos términos de adentro. Así que sería 1 por 1, x cuadrado, ¿verdad? Y estos dos, más menos 3 por 2x cuadrado. La multiplicación de los dos de afuera, 1 por x cuadrado, que da x cuadrado, y los dos de adentro, menos 3 por 2x, pues mira ahí, lo escribo, ¿verdad? Y claro, todo esto va a ser el segundo término, ¿verdad? Y finalmente, el tercer y último término es el producto de los dos segundos términos de los binomios. Hasta que ahora tendremos que multiplicar el segundo término de aquí por el segundo término de acá. Así que será más el segundo término del primero, que es negativo 3, por el segundo término del segundo, que es 1. Y ahora pues simplificado. X cuadrado por 2x cuadrado da 2x a la cuarta. 2 más 2, 4, ¿verdad? Multiplicar base igual, se escribe la base y se suman los exponentes. Más. Fíjense que aquí esto será menos 3 por 2, menos 6x cuadrado. Más 1x cuadrado da menos 5x cuadrado, ¿no? Al sumar esos dos términos semejantes, lleva el mismo coeficiente literal que los hace semejantes, y sumamos 1 y menos 6, porque menos 3 por 2 menos 6 da menos 5. ¿Verdad? 6 es más grande y estamos 6 menos 1, 5. Y más negativo 3 por 1, negativo 3. Y esto finalmente lo podemos escribir así, 2x a la cuarta. Sumar un negativo es lo mismo que restar ese número, 5x cuadrado, y sumar un negativo es lo mismo que restar este número 3. Así que esto que está aquí es la respuesta, ¿ves? Fíjense que aquí hicimos paso a paso y escribimos todos los detalles de cada uno de los pasos, pero la idea de esto es que usted pueda pasar de aquí a aquí directamente haciendo estas cosas que hicimos aquí mentalmente. No se crea que es complicado y usted verá que sale. Vamos a ver el segundo ejemplo, donde vamos a empezar ya a trabajar el problema mentalmente.
Bien, aquí tenemos el producto de dos binomios. Y usted dirá, pero no pertenece a este caso, porque los términos correspondientes tenían que ser semejantes. Y usted dice, y el primer término de aquí no es semejante al primer término de acá, ¿verdad que no? Porque este tiene coeficiente literal X y este tiene coeficiente literal Y. Igualmente, el segundo término de aquí no es semejante al segundo término de acá, porque el coeficiente literal de aquí es Y, que es diferente al coeficiente literal de acá, que es X. Pero fíjense que por la ley conmutativa de la suma, yo podría escribir esto del siguiente modo. El primer binomio lo dejamos igual, pero el segundo, como es una suma, yo puedo escribir primero la X y después sumarle menos 5Y. Recuerden que sumar menos 5Y es lo mismo que restar 5Y. Y ahora fíjense que esto sí, claramente, pertenece a este caso. Un producto de dos binomios en donde los términos correspondientes, miren, son semejantes. El primer término aquí es semejante al primer término aquí y el segundo término de aquí es semejante al segundo término de aquí. ¿Bien? Y ahora procedemos. Bueno, recuerde que como dice la interpretación, el primer término del resultado es la multiplicación de estos dos primeros términos de los binomios. 2x por x, 2x cuadrado. No lo estoy escribiendo ahora, lo estoy ya mentalmente haciendo, ¿verdad? 2 por 1, 2, y x por x y x cuadrado. Al sumar los exponentes de 1, de x y x. 1 más 1, 2. Y ahora, la multiplicación de los dos de afuera y los dos de adentro y se suman. Mire. Vamos a poner los coeficientes numéricos primero, porque los coeficientes literales, esos salen iguales. Mire, x por y y x por y. ¿Verdad que sí? Ese que lo escribimos al final. Pero mire los coeficientes numéricos. 2 por menos 5 es menos 10. Y menos 3 por 1 es menos 3. Y menos 10 y menos 3, negativo 13. Recuerde que cuando usted suma los negativos, el resultado es negativo y suma los valores absolutos. 10 y 3, 13. Negativo 13. XY y XY, pues XY. Y finalmente, el tercer y último término es el producto de los dos segundos términos, de los dos binomios. Negativo 3 por negativo 5 da positivo 15. Y Y por Y, pues Y a 1 más 1, 2. Y ahí tenemos el resultado. Fíjense que efectivamente, como dice aquí, pasamos directamente del problema al resultado, ¿ven? Sin tener que estar escribiendo esos detalles. Claro, recuerde que según lo vaya haciendo, practicando, te va tomando ligereza. Miren este tercer ejemplo. Nuevamente el producto de dos binomios donde los términos correspondientes, mire, son semejantes. ¿Ven? Pues, primer término, la multiplicación de los primeros dos. X por negativo x al cubo, negativo x a la, y 3 más 3 da 6. La multiplicación de los dos de afuera y de los dos de adentro. Menos 4, x a la 4, porque al multiplicar x al cubo por x, sumamos el exponente de x, 3 más 1, 4, x a la 4, y cuadrado, y más, negativo por negativo positivo, y 1 por 1, 1, x a la 4, y cuadrado. Así que al ser negativo 4 más 1, negativo 3, x a la 4, y cuadrado. Y finalmente el producto de los segundos dos términos. Negativo xy cuadrado por negativo 4xy cuadrado da positivo 1, que es el coeficiente numérico de aquí, por 4, 4, y x por x cuadrado al sumar sus exponentes, y y cuadrado por y cuadrado, y a la 4. Y ya tenemos el resultado. Fíjense que todavía tuvimos más ligereza en escribirlo. ¿Sí? Pues ahí tienen 3 ejemplos de este primer caso. Recuerde, cada resultado va a tener 3 términos, ¿verdad? El primer término es el producto de los primeros dos términos de los binomios. El segundo término es la multiplicación de los dos términos de afuera más los dos términos de adentro, ¿verdad? Y el tercer y último término es la multiplicación de los segundos dos términos, ¿sí? De cada binomio. Seguimos con esto en la siguiente lección.